Bajo el tema Nuevos Comienzos, hemos estudiado un pasaje que quiero que leamos en esta mañana una vez más. ¿Recuerdan cuál es? Pasaje de la Escritura. Hechos capítulo 8, desde el versículo 26 en adelante, vamos a leer hasta el versículo 39. ¿Qué tal si nos ponemos una vez más en pie para leer la palabra del Señor? Y en este pasaje que hemos estudiado, que vamos a volver a leer, hemos señalado algunos personajes que son Felipe, el ángel, el Espíritu Santo, y hoy veremos otro de esos personajes, es el eunuco. No se da de él el nombre, pero es el eunuco, un hombre eunuco con quien el Señor trató con él, y ese será nuestro personaje de hoy. Es uno de los personajes también protagonistas en esta historia. Por eso mi título es La necesidad espiritual de el eunuco. Pero vamos a leer de qué se trata, ¿listo? Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Espérame un momento que no busque aquí mi cita. 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Amén. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es viva, tu palabra es poderosa, tu palabra es la revelación de ti mismo, tu palabra nos alimenta espiritualmente, es el pan espiritual. Tu palabra, Señor, nos convence, nos redarguye, nos enseña, nos muestra tu voluntad. Y gracias por el privilegio que nos das en Colombia y en esta ciudad, en este lugar, de acercarnos a tu palabra con toda libertad. Ahora te pedimos que tú nos hables. Dile al Señor: háblame a través de tu palabra, Señor. Espíritu Santo, dame entendimiento, ilumina mi entendimiento para comprender tu palabra y escuchar tu voz a través de ella. Gracias porque es tu palabra y tú te revelas y obras a través de ella. Tu palabra nunca volverá vacía. Bendícenos a través de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, por favor. Les decía entonces que uno de los personajes importantes en esta historia
es el hombre de quien no se dice el nombre. Un hombre que sabemos que era etíope, posiblemente judío, porque subió a Jerusalén para adorar, y además un hombre en una condición de eunuco. Entendamos este término eunuco. El significado de la palabra griega que se traduce a nuestra Biblia como eunuco literalmente significa cuidador de lechos o cuidador de camas. Y los eunucos eran encargados de los departamentos internos o interiores de los palacios reales, y cuando se trataba del cuidado de las mujeres del rey o del harén, convenía que este personaje fuera castrado o impotente sexualmente. Por eso muchos de los eunucos estaban en esta condición. Un eunuco era en primer lugar un marginado, un rechazado o excluido, porque de acuerdo a la ley judía, los eunucos eran excluidos de la congregación y no se les permitía entonces entrar en el templo, mucho menos. En Deuteronomio, en el capítulo 23, versículo 1, está escrito de la siguiente manera: no entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. Así que un eunuco estaba excluido de la congregación judía y excluido del templo. Un eunuco vivía en una condición entonces vergonzosa, humillante frente a la sociedad. Como hombre estaba limitado, era incapaz de tener una relación matrimonial y familiar en condiciones normales. Un eunuco era estéril, era incapaz de reproducirse. Tenía entonces muchas desventajas y debilidades frente a otros hombres, y por eso es significativo que el Señor, entre comillas, se haya tomado el trabajo de enviar un ángel y de enviar su espíritu y de enviar a Felipe a encontrar a este hombre eunuco para revelarle el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y poder encontrarlo y que tuviera un nuevo comienzo. Jesús habló de los eunucos y precisamente habló en un contexto cuando estaba hablando del matrimonio y de las condiciones bíblicas del matrimonio. Usted sabe cuáles son las condiciones bíblicas, ¿verdad? El matrimonio, a la luz de la Biblia, es un compromiso para toda la vida. Jesús estaba hablando que si alguien se separa de su esposa o de su esposo y se casa con otra persona, dice, ambos cometen adulterio. Entonces los discípulos estaban diciendo, uy, pero si es esa la condición del hombre para con su mujer, no conviene casarse. Y muchas personas hoy en día están pensando eso, no conviene, el matrimonio no conviene. Gloria a Dios por los que seguimos pensando que sí conviene. Pero es duro, ¿verdad? El compromiso matrimonial en las condiciones que es para toda la vida y poder también entendernos y poder vivir los principios divinos de la palabra y sostener nuestra relación no es fácil. Hay dificultades. El apóstol Pablo explicaba de que los que se casan tendrán aflicción de la carne, y aquí somos testigos todos los que tenemos vida matrimonial. A ver, levanten la mano los que tienen matrimonio. Ajá. ¿Es duro o no es duro? Complicadito, ¿verdad? Pero es una bendición. Entonces Jesús está hablando de las condiciones del matrimonio. Gloria a Dios por el ministerio de parejas que nos ayuda tanto, ¿no? Nos ayuda un resto a sostener nuestra relación. Pero es verdad que a veces pensamos, ay, yo como que me equivoqué, esto está muy duro, ay, si pudiera quitarme este yugo. Pero no. Entonces Jesús está hablando del matrimonio y los discípulos dicen, si es así no conviene casarse. Y Jesús aprovecha ese momento para hablar de la soltería o del celibato. En Mateo 19, versículo 11 y 12, lean conmigo. Entonces Jesús les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba.
El Señor no está hablando propiamente del matrimonio, sino del celibato, del quedarse solo. Dice, porque ellos dicen, es mejor quedarse solo. Él dice, pues eso también es difícil y no todos tienen ese don. El que tiene el don, a quienes es dado, dice el Señor, nacieron así desde el vientre de su madre, tienen el don de continencia y no necesitan casarse. Se considera su condición como muy favorable para entregarse totalmente a Dios. De hecho, Jesús nunca se casó. Él estuvo solo hasta sus 33 años, sirvió a Dios. El apóstol Pablo también decía para él que era mejor estar así solo para poder servirle al Señor con toda el alma. Él decía, el hombre casado y la mujer casada tiene intereses divididos, tiene que ver cómo agrada a Dios, pero tiene también que ver cómo agrada a su esposa, a su esposo. Entonces ahí el guardar el equilibrio a veces es complicado. El soltero tiene cuidado de las cosas de Dios. Entonces decía Pablo, yo quisiera que ojalá todos fuesen como yo y se dedicaran al servicio del Señor. Pero el que no tiene el don de continencia, dijo él, es mejor que se case antes que estarse quemando o que estar por ahí fornicando, si no tiene el don. Pablo tenía ese don, no necesitaba de una esposa, no necesitaba de una familia. Ahora, si usted ya anda por ahí enamoradizo o enamoradiza, ya eso es evidencia que no tienes el don. Pero es mejor cásate pronto y sírvele al Señor en el matrimonio. Porque si no tienes el don, pues ¿para qué? Eso sería un tropiezo. Entonces Jesús dice ahí, y lo señala con la palabra eunucos. Hay unos que nacieron así y para estar solos toda la vida, y está bien, nacieron con ese don. Pero otros, dice, fueron víctimas, fueron hechos eunucos por los hombres. Pasaba mucho y hay historia en la Biblia sobre eso, de personas que eran cautivos cuando conquistaban sus tierras, como en el caso de Daniel, inclusive fue llevado a Babilonia con 3 de sus amigos y allá estaban con los eunucos del rey. No sabemos si explícitamente ellos lo fueron, seguramente que sí, por estar tan cerca en el palacio real, era costumbre. Pero fueron víctimas de este atropello, víctimas de esa situación, y pues los castraron o los hicieron eunucos y les tocó. Fueron mutilados y servían entonces en los palacios. Pero Jesús también dice, hay otros que se hicieron a sí mismos eunucos por causa del reino de Dios. Es decir, que no teniendo el don ni siendo víctimas, hicieron un voto de consagrar a Dios su sexualidad para servir incondicionalmente en el reino de Dios. Eso también vale, que pueda consagrarle a Dios esa área de su vida para servir a Dios, pero realmente de la mano de Dios y en la guía de Dios. Porque para muchos que practican el celibato en otras religiones, eso sirve a veces más de tropiezo que de bendición. Es mejor a veces tener el matrimonio y tener hijos, como dijo Pablo, que el obispo sea marido de una sola mujer, que tenga hijos en sujeción y que le sirva a Dios con una vida de hogar decente. Pero entonces Jesús termina aquí diciendo que esto no es una obligación para nadie, que el que se crea capaz de recibir esto, que lo reciba, tanto en el matrimonio como en el celibato. Quería mencionar esto para explicar la condición pues de un eunuco, de lo que la palabra dice así, a grosso modo explicarlo. Pero en segundo lugar veamos la necesidad espiritual del eunuco. A mí me sorprende que este hombre, que como les decía, seguramente era judío, pero vivía en Etiopía, lejos de Jerusalén, haya organizado un viaje para ir hasta Jerusalén. ¿A qué había subido a Jerusalén? A adorar. Ahora, este hombre era un hombre influyente. ¿Cuál era el cargo de él? Estaba con la reina de Etiopía, que se llamaba Candace, y él era el encargado de los tesoros, es decir, el ministro de Hacienda, nada menos, pues y había organizado su tiempo y había organizado su viaje. Seguramente traía sus escoltas, venía en su carro, era pinchadito el hombre, era de alta posición. Y entonces vino hasta Jerusalén para adorar. Y uno dice, pero si no lo van a dejar entrar al templo. Y si a usted lo tienen excluido de la congregación allá de esta gente judía. Pero él tenía una necesidad de Dios, de adorar a Dios. Y él sabía que ese era el lugar escogido
desde la antigüedad, en los tiempos de Salomón, como el lugar de adoración. Ya hoy sabemos que no es ese lugar. Dios lo escucha a usted en cualquier parte. No necesita ir hasta el Muro de los Lamentos. Valga la cuñita ahí. Que algunas personas piensan que Dios escucha más las oraciones allá que aquí. No. En este tiempo ya el templo de Dios es la iglesia, somos nosotros. El templo fue destruido en el año 70, cesó el sacrificio y todo esto. Ya no es un lugar. El Señor dijo, viene la hora y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y eso se puede hacer en cualquier lugar. Lo digo porque no hace mucho un pastor me llamó y me escribió un mensaje más bien, desde allá del Muro de los Lamentos. Wilmer, estoy aquí mismo en el Muro de los Lamentos. Si tienes alguna petición, envíamela porque estoy aquí. Dice, no, pues que esté allá o que esté en cualquier parte del mundo, es lo mismo. Todos tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre Celestial. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces no depende del lugar. Pero en ese momento sí. Para el eunuco era muy significativo subir a Jerusalén porque ese era el lugar de adoración donde estaba el templo, y él va. Esos viajes eran viajes que demandaban tiempo, que demandaban ajustar muchas cosas, que demandaban dinero, ¿cierto? Era un compromiso grande, pero él tenía la necesidad de adorar y de llegar hasta allí, a pesar que fuese excluido de allí. Pero también tenía él una copia de la palabra de Dios que estaba leyendo ya de regreso de Jerusalén. Él ya se iba, había estado. Ahora esos tiempos de adoración en Jerusalén no eran hora y media como aquí. Él subía allá y esas fiestas en Jerusalén, la de menos, era una fiesta de 7 días. Él había estado, no sabemos por cuánto tiempo. Ya se volvía a su tierra, iba descendiendo de Jerusalén por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual todavía es desierto, y ya se iba. Pero Dios está mirando que este hombre prácticamente se estaba regresando como vino, ¿cierto? Porque iba sin Cristo. Y en Jerusalén habían pasado una cantidad de cosas en los últimos 3 años que este hombre se la estaba perdiendo. Y no entendía muchas cosas, pero Dios ve que este hombre quiere adorar y tiene la necesidad de Dios, y entonces viene a su encuentro. Leía la Biblia el personaje, ¿cierto? ¿Qué estaba leyendo? El profeta Isaías. ¿Y cuál pasaje explícitamente estaba leyendo? Isaías 53, donde se habla de Jesús, pero él no entendía. Y entonces le pregunta cuando se acerca a Felipe, explícame, esto que dice aquí, como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca y en su humillación no se le hizo justicia. Esto el hombre lo dice, Isaías lo dice de sí mismo o de algún otro. Y dice la palabra que Felipe, un buen hermano, embajador del reino de Dios, empezó desde esa escritura a anunciarle el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Le contó la historia, le dijo, es que Dios envió a su hijo, a Jesús, nacido de María Virgen. Era el Hijo de Dios, vivió una vida perfecta, sin pecado, hizo milagros y señales, murió en la cruz y luego Dios lo levantó, lo resucitó al tercer día para demostrar que verdaderamente era el Hijo de Dios, y ahora en él tenemos perdón de pecados y vida eterna, y él mandó que debemos recibirlo y debemos bautizarnos en su nombre. Y el hombre iba emocionado escuchando el evangelio y dice, bueno, aquí hay agua, yo quiero bautizarme de una vez, ¿qué impide? Y Felipe le dice, pues nada, si crees de todo corazón. Y él dice, creo que Jesús es el Hijo de Dios, alabado sea Dios. Creo que Él es el Mesías, creo que Él es el Salvador del mundo. Y Felipe dijo, bueno, entonces te bautizamos. Y mandó parar el carro y descendieron al agua Felipe y el eunuco, y le bautizó. Qué compromiso, ¿verdad? Qué disposición. Tuvo fe para creer en el Señor y dar ese paso de fe aún del bautismo. Tuvo además la disposición para seguir al Señor
aunque le tocó solo, porque ahí no se menciona y no sabemos más de este hombre, pero al menos Felipe no continuó el viaje con él. No dice que Felipe fue a estar con él siquiera una semana o un mes o un año. No, el Señor dijo, ya listo, para eso era que te necesitaba, vente para acá. Y el hombre no vio más a Felipe, pero siguió gozoso el camino del Señor, siguió gozoso. La historia dice lo demás. En la historia de la iglesia se cuenta que seguramente este hombre fue el inicio del evangelio en Etiopía, este país que fue entregado al Señor y al cristianismo por mucho tiempo, y aún hasta hoy la iglesia del Señor allí es fuerte en Etiopía. Los etíopes, qué obra maravillosa el Señor hizo en este hombre, aunque su mentor no estuvo más con él, aunque estaba solito. Porque algunos dicen, ay, es que en mi familia solo yo soy cristiano. Por eso es que yo no puedo, pastor, a mí me resulta difícil. Es que allá en el ambiente que yo trabajo es muy difícil porque yo soy el único cristiano. Es que usted no sabe el barrio en que yo vivo. Es que me toca duro. Si usted tiene el Espíritu Santo y si es hijo de Dios, en cualquier parte usted puede servir al Señor y ser un referente para otros. No sea milane, no sea cobarde. Eso sí, identifíquese como cristiano, no le dé vergüenza. Yo le pregunto a veces a las personas, ¿y allá donde usted trabaja, saben que usted es cristiano? Dice, pues pastor, yo llevo ahí 5 años, pero la verdad todavía no le he dicho a nadie. Es un agente secreto del Señor. No, lo que el Señor quiere es que a través de nuestra vida y de nuestro testimonio la gente pueda decir, ¿qué es lo que tú tienes? Que siempre te veo sonriente, siempre te veo en victoria, en bendición, siempre te veo bien. A pesar de que las situaciones alrededor son difíciles, pero yo veo que hay algo diferente en ti y que tú le puedas decir, ¿sabes qué? Es que yo soy hijo de Dios, es que yo he recibido a Jesús como mi Señor y Salvador. Y también tú puedes hacerlo. Te invito a la iglesia, ven, ora conmigo, reunámonos y leamos la palabra del Señor. Bien, este eunuco tenía sed de Dios, ¿verdad? Tenía el deseo de adorar, el deseo de leer la Biblia, el deseo de conocer a Dios. Y por eso, como decíamos hace un momento, si uno da un paso hacia el Señor, Él da 2 hacia nosotros. Le envió un ángel, un evangelista, a su Santo Espíritu y lo encontró allá leyendo la Biblia para revelarle el camino de Dios. Y él siguió entonces gozoso su camino. Pero ante esto es bueno también ver esta respuesta amorosa de Dios con una linda promesa que seguramente él, que tenía el libro de Isaías y lo estaba leyendo, pasó por allí en su lectura. Leamos Isaías 56, versículo 3 al 5, lo que el profeta había dicho de parte de Dios. Dios dice, y el extranjero que sigue a Jehová, no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí, yo soy árbol seco, porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Yo creo que cuando el eunuco había leído esto dijo, wow, Dios me ama a pesar de ser lo que soy. Es una gran promesa para los eunucos. Lo que quiero decirle es que el eunuco nos representa a nosotros. Diga conmigo, el eunuco me representa a mí. ¿Sabe qué? Muchos de nosotros también pasamos diferentes situaciones en las cuales nos sentimos rechazados. ¿Alguna vez te has sentido rechazado? Como el eunuco. Él por unas razones, tú por otras. Pero igual, rechazados o marginados o excluidos. O nos sentimos debilitados, o nos sentimos impotentes e incapaces.
Pero el Señor dice: no digas, yo soy árbol seco. Eso es lo que está diciendo esa escritura. Se lo dice a los eunucos, dice: no digas que eres un árbol seco. Ahora, tú no eres eunuco, pero muchas veces has pensado o has dicho eso. Esta semana nada más un joven, yo le estaba mencionando esta semana: oye, tú eres bueno para eso. Y me dice: será para lo único que soy bueno. Y yo le digo: no, no digas eso. Muchos jóvenes se menosprecian, ¿no? Así dicen: no, yo soy como un chamizo, yo soy como un árbol seco, yo no sirvo para nada, yo estoy ahí, ¿no? Dile al que está a tu lado: el Señor te dice: no digas que eres un árbol seco. No digas que eres un chamizo. No digas que no sirves. No digas. No. Porque cualquiera que sea tu condición, porque algunos dicen: es que yo ya estoy viejo, yo ya no sirvo. Otro dice: es que yo estoy muy joven, no sirvo, no tengo experiencia. Porque eso pasa, ¿no? Los que buscan empleo, si está muy reciente, no tiene experiencia, entonces no sirve. Y si estudió mucho y tiene experiencia, es que ya está sobrecalificado, entonces tampoco sirve. Para el mundo es así. Pero Dios dice: no digas que eres árbol seco, no digas que no sirves. Hay propósito en el Señor. El Señor dice: si te dispones para mí, es lo que dice ahí la escritura, te daré un lugar especial en mi casa. Te daré un lugar especial dentro de mis muros. Te daré un nombre mejor que el de hijo e hija. ¿Qué más? ¿Qué puede ser mejor que eso? Que llamarse hijo de Dios. Dice: te daré nombre perpetuo que nunca perecerá. Bueno, para este hombre no solo la eternidad en Cristo, sino el que estemos hablando de su historia hasta hoy, 2000 años después, eso ya es una honra. Eso ya es mucho nombre, ¿sí o no? ¿Te gustaría a usted que la historia tuya quedara escrita en un libro que se lea 2000 años después en todo el mundo? Qué testimonio, ¿verdad? Porque el Señor dice: te daré nombre perpetuo. Serás bendición para otros. Te recordarán con aprecio por tu búsqueda de Dios y por tu cercanía a Dios. Sí, servirás, serás instrumento en las manos de Dios. Si tienes hambre y sed de Dios, Él viene a tu encuentro. Él envía a su ángel, Él envía su espíritu, Él envía su palabra por medio de un siervo cualquiera, como en esta mañana. Dios te está hablando a través de este predicador, a través de esta palabra, para que no vivas más en frustración ni en incertidumbre, para que seas lleno del Espíritu Santo, para que sigas al Señor y sigas gozoso su camino, porque el camino del Señor no es aburrido. Algunos piensan: ay, pobrecito, se metió a evangélico, se le acabó la diversión. Eso no saben de qué están hablando. El camino del Señor es emocionante. El camino del Señor es para gozársela. Si no te la estás gozando, no entiendes el camino del Señor. No has entendido a qué te llamó el Señor. Pero el Señor dice: yo quiero darte vida, y vida en abundancia, vida con paz, en el gozo del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, todo lo bueno de Dios. Sí, habrán adversidades, pero la tristeza se convertirá en risa, el lamento en baile, la oscuridad en luz. El Señor transformará para que le sigamos a Él, pero que sigamos gozosos el camino del Señor, en el gozo del Señor. Él dice: estas cosas les digo para que mi gozo esté con ustedes y su gozo sea cumplido. No te conformes con menos. Es lo que el Señor nos promete. Si como este eunuco le buscamos de corazón, lo anhelamos, pagamos el precio de buscarlo, ¿cierto? Porque Él pagó un precio, hizo el viaje, leía la palabra, quería. Y Dios ve esa necesidad. Tal vez tú hoy dices: sí, Señor, yo estoy como ese eunuco, tan necesitado, tan necesitado. Y Dios no ha cambiado, Él es el mismo
ayer y hoy y por los siglos. Así que podemos orar esta mañana y entregarle nuestra vida al Señor si no le has entregado la vida al Señor, pero también poner tu tristeza o tu dolor o tu necesidad espiritual en las manos del Señor. Si el Señor bendijo a ese hombre eunuco, te bendecirá a ti también, no importa tu condición. Si lo amó a él, te ama a ti también. Si tuvo una promesa para él, la tiene también para ti. Si tuvo una respuesta para él, la tiene también para ti en esta mañana. Cierra tus ojos y ora al Señor y dile al Señor: gracias por tu palabra. Dile al Señor: gracias por permitirme en esta mañana estar aquí. Gracias porque una vez más me hablas al corazón. Gracias porque tú me dices que no diga que soy árbol seco. Gracias porque la promesa de tu palabra es que seré como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esa es la bendición que tú tienes para los que confían en ti, para los que te siguen a ti. Dile: Señor, aquí estoy yo, como el eunuco, necesitado de ti, sediento de ti, anhelando más de ti, deseoso. He venido a este lugar para adorar, he venido a escuchar tu palabra. Y ahora, Señor, tú me hablas y tú dices que tú tienes planes para mí, propósitos conmigo, que si de todo corazón yo te busco, tú harás cosas grandes y perpetuas y eternas conmigo, Señor, para esta vida presente y para la eternidad. Dile al Señor: aquí está mi vida, te la ofrezco a ti. Lléname de ti, Señor, lléname, lléname, lléname. Tal vez como ese eunuco tú necesitas disponerte hoy y decir: Señor, así como Él se consagró a ti, se bautizó, se entregó de todo corazón, con disposición, dile al Señor: yo quiero en esta mañana también entregarte mi vida sin reservas, ofrecerte mi vida, Señor. Toma mi vida, creo en ti, creo en tu palabra, creo en el Evangelio. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo que resucitó de los muertos. Creo que subió a los cielos y se sentó a la diestra de Dios Padre. Creo que habita en medio de la iglesia, como lo prometió cuando dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Creo que estás aquí porque tú prometiste estar donde 2 o 3 se congreguen en tu nombre. Y hoy estamos reunidos en tu nombre aquí. Tú estás aquí, Señor. No podemos verte con nuestros ojos físicos, pero tú estás aquí. Te adoramos, te bendecimos, te ofrecemos nuestra vida. Dile al Señor: te ofrezco mi vida. Perdona mis pecados, renueva todo mi ser, mi corazón, vivifícame. Dame un nuevo comienzo, dame una nueva vida por el poder de tu Espíritu. Renueva mis fuerzas, renueva mi fe, renueva mi esperanza, renuévame en el gozo de tu presencia, de tu salvación. Renueva mi ánimo, renueva, Señor, mi ser interior por tu Santo Espíritu en esta mañana, Dios. Aquí estoy ante ti, lléname más y más y más de ti.